estar juntos como una familia en Cristo, y siempre el reunirnos produce gozo, y yo creo que hay gozo en nuestros corazones en esta mañana, hermanos, en cada uno de nosotros, en medio de las pruebas, tribulaciones, realidades dolorosas que hay en la vida, pero como veíamos hoy en la escuela dominical, el pueblo de Dios goza de un favor especial. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos pueblo elegido, hermanos. Y por cierto, ya que hice referencia a la escuela dominical, quiero hacer una amorosa y atenta invitación a todos ustedes. Si usted no está viniendo a la escuela dominical, les esperamos, hermanos. Estamos llevando una serie de estudios de la Biblia libro por libro. Estamos estudiando el libro de Números y es una enorme, enorme bendición, hermanos, estar siendo expuestos a la palabra de Dios. Regresamos, hermanos, a nuestro estudio sobre la carta a los Romanos, y hoy vamos a estar iniciando Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, voy a dar lectura al primer versículo, hermanos. Romanos 5, 1. Dice así la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo repite conmigo, hermano? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta realidad maravillosa en la cual nos has colocado como hijos tuyos, como personas justificadas por la fe en Cristo. Gracias por esta reconciliación que has hecho posible y has efectuado por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Te alabamos, Señor, y en tus manos ponemos este tiempo de predicación. Sé glorificado, Padre. Que Cristo sea presentado en toda su gloria, en toda su omnipotencia. Que su cruz sea predicada y que las almas sean llevadas a un encuentro con Cristo. Señor, obra maravillas con la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los resultados de la justificación, parte 1, hermanos. En el capítulo 5 de Romanos se abre como que una nueva página de lo que viene desarrollando el apóstol Pablo. En los primeros 4 capítulos, Pablo ha hablado del evangelio y del diagnóstico que Dios le da a la humanidad. El hombre se ha rebelado, la humanidad se ha rebelado contra Dios y es merecedora del juicio de Dios. Dios ha provisto un medio para que el hombre se reconcilie con Dios, y el acceso a la justificación es a través de la fe. Pero a partir del capítulo 5, Pablo empieza a hablar de los resultados, los beneficios de estar en esta nueva posición legal, de ser alguien justificado delante de Dios. Y ya dijimos, hermanos, hemos dicho en varias ocasiones que esta palabra justificado significa ser declarado justo por Dios. Legalmente justo, que Dios te declare justo, justa ante sus ojos. Hoy veíamos en la escuela dominical, hermanos, cómo en esa profecía que aquel adivino llamado Balaam, contratado por el rey de Moab, Balac, fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero salieron de su boca puras bendiciones. Y dentro de esas bendiciones que Balaam profirió, dice, no he visto iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. Cuando la historia de Números es una historia de iniquidad tras iniquidad, pecado tras pecado de Israel. Pero Dios, cuando justifica, cuando declara a alguien justo, hermanos, no lo inculpa de pecado, no ve maldad
en él. Esa es la maravilla, hermanos. Cuando Dios te justifica, no ve maldad porque ve la justicia de su Hijo Jesucristo en ti. Y se han preguntado, mis amados hermanos, ¿cuál es la diferencia visible, práctica entre un cristiano y un no cristiano? ¿En qué se diferencia una persona que está en Cristo y una persona que no está en Cristo? Pudiésemos pensar que la diferencia tendría que ser en su conducta, en su manera de vivir, y eso efectivamente, esa tendría que ser una diferencia visible en que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. No necesariamente somos perfectos porque ningún cristiano ha llegado a ese nivel de santidad perfecta en donde ya llegó a una situación en donde ya no peca más. Pero como lo hemos dicho en alguna vez, no soy lo que debo de ser, pero no soy lo que un día fui, por la gracia de Dios. Nunca más volveré a ser lo que un día fui. Existe una enorme diferencia entre la vida que hoy vivo y la vida que vivía antes de estar en Cristo. Pero además de eso, el apóstol Pablo aquí nos da varias evidencias o beneficios de gozar de un estado de justificación. Si usted sigue leyendo los versículos del 2 en adelante, hermanos, va a encontrar por lo menos siete beneficios prácticos. Miren, una persona que está justificada, que Dios ha declarado justo o justa por la fe en Cristo, es una persona que se ha reconciliado con Dios. Ese es el primer beneficio práctico. Goza de la paz de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero si Dios lo permite, en los siguientes domingos veremos los otros beneficios prácticos de la justificación. Por ejemplo, uno más es que una persona justificada, alguien a quien Dios declara justo, es una persona que vive o ha tenido acceso y vive bajo una gracia especial, bajo un favor especial de Dios, lo que vimos hoy en la escuela dominical del pueblo de Israel, que dijo, este pueblo es bendito, le dijo Dios a Balaam. No lo puedes maldecir porque es bendito. Y hermanos, el pueblo de Dios hoy es bendito. Gozamos de un favor especial de Dios. Vivimos bajo una esfera de una gracia especial y ese acceso a esa gracia ha sido también resultado de nuestro estado de justificación. Otro beneficio es que el cristiano que ha sido justificado, aquella persona justificada, vive y se goza y se gloria en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, tenemos seguridad de que el más allá será glorioso para nosotros. Eso es algo que alguien no justificado no puede disfrutar. Hemos vencido por ello, pues, el temor a la muerte. También otro beneficio que recibimos de este estado de justificación es que nos gloriamos o nos gozamos en las tribulaciones. Es decir, Dios no nos promete que al habernos justificado no vamos a pasar por tribulaciones. Sí. Sí va a haber diagnósticos médicos adversos. Sí va a haber accidentes. Sí va a haber asaltos. Sí va a haber cosas dolorosas. Pero el cristiano, en medio de la tribulación, dice este pasaje, se gloría. Es decir, se goza. Puede encontrar paz en medio de la tribulación. También vive libre de vergüenza. También ha recibido el amor de Dios, es decir, ha recibido una capacidad de amar distinta que el mundo sin Cristo no tiene, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y también la otra enorme bendición es que gozamos de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces esas las vamos a estar viendo, si Dios lo permite, en los siguientes domingos, hermanos. Hoy vamos a ver la primera de ellas. Tenemos paz para con Dios. Hemos tenido paz para con Dios. Y no es casualidad de que Pablo inicie con este primer beneficio, enlistándolo en primer lugar, hermanos. Y es que no podemos hablar de la reconciliación con Dios o de tener paz con Dios sin que Pablo haya dejado en claro que el hombre es, ¿qué? Enemigo
de Dios. Suena muy fuerte la palabra enemigo, yo lo sé, hermanos. Mucha gente lucha y no estaría de acuerdo en decir, a ver, es que esa declaración de que el hombre es enemigo de Dios, como que no estoy muy de acuerdo, dicen algunos. Yo a lo mejor no soy muy fiel asistiendo a la iglesia, a lo mejor no me considero una persona muy religiosa, pero creo en Dios, en lo personal cada día me encomiendo a Él, trato de comunicarme con Él cuando paso por problemas, lo busco, etcétera. Así que enemigo, la verdad que no me considero un enemigo de Dios, pero bueno, ese es el diagnóstico que la gente piensa. Pero Pablo ha dedicado ya 3 enormes capítulos para dar señales de que el hombre efectivamente se ha enemistado con Dios, aún el hombre religioso, aún el religioso, aún el que practica rituales como los judíos, la circuncisión, aún el moralista es enemigo de Dios. Es decir, el diagnóstico no lo da el enfermo, lo da el médico, y Dios, el médico, ha dicho, eres mi enemigo. El hombre le ha declarado la guerra a Dios. No hay punto medio. La indiferencia a Dios es enemistad contra Dios. Así que, hermanos, el hombre le declaró la guerra a Dios desde el huerto del Edén. Porque en su rebelión, en la rebelión de Adán, nos rebelamos todos. Él fue nuestro representante. Nadie puede decir aquí, no, pues eso fue asunto de Adán y eso le afectó a él, ¿no? Como decía aquel hereje del siglo IV. Ya les he contado esta anécdota del niño que decía, por culpa de Adán, nos pasó a pasar a todos y afectar a todos. Pero todos hemos nos hemos sumado a la rebelión de Adán todos los días, con acciones concretas pecaminosas delante de Dios, hermano. Y este niño recibió una lección de sus papás y le dijeron, bueno, mira, vamos a salir, te quedas solo en casa, en el refrigerador está lleno de comida, puedes comer lo que quieras. Ahí está la tele y todo. Pero aquí en esta cajita, nada más te vamos a decir una instrucción, no la abras. Y no, pues ¿para qué? Váyanse, que les vaya bien, yo me quedo aquí solo. Y entonces el niño pasaba, estaba viendo la tele, pasaba por la sala, en su camino, en su trayecto al refrigerador y veía la caja y ¿qué me importa lo que hay en la caja? Pero después le empezó a dar curiosidad, mucha curiosidad, hasta que no se aguantó las ganas y no se van a dar cuenta. Y abrió y adentro de la caja había un papel que decía, ya ves cómo tú hubieras hecho lo mismo que Adán. Y de hecho lo hemos hecho todos los días, hermanos, todos los días hacemos lo que hizo Adán. Entonces en Adán pecamos todos y todos seguimos el ejemplo lamentable de Adán. El hombre está enemistado con Dios. ¿Quieren más pruebas? Vean simplemente las noticias. Un ratito. Vean el periódico. Vean las expresiones artísticas. Vean la literatura. Vean las políticas públicas de los gobiernos. Todo apunta a que se cumple lo que dice el Salmo 2. Queremos despojarnos de tus ligaduras, Dios. No queremos saber nada de ti, Dios. Los reyes se han unido en conjunto para decir, Dios, gracias, nos serviste en épocas pasadas, pero ahora creo que podemos nosotros solos. Eso lo hacen a nivel de gobierno, pero eso también lo ha hecho el hombre en el plano individual. El hombre está enemistado con Dios, pero dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera verdad que vemos, hermanos, es que el hombre necesita, para poder tener paz con Dios, necesita estar en paz con la ley de Dios. Eso es lo que significa justificados, pues, por la fe. La palabra justificados significa Dios nos declara justos. Y vean el tiempo verbal en el cual está expresado. Dice, justificados, pues, por la fe. Este es un tiempo verbal que los estudiosos del griego le llaman aoristo.
¿Qué significa aoristo, hermanos? Es un evento que tuvo lugar en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. ¿Sí? Es decir, el 28 de abril del 2007, yo me casé con mi amada esposita. ¿Verdad? Entonces, me casé y ese acto en el pasado tiene efectos en el presente porque hoy estoy casado. Ese es el auristo. Eso es exactamente lo que está usando Pablo. Justificados pues por la fe, algo continuo, pasó en el pasado, pero tiene efectos presentes. Y vean cómo dice, existen, hermanos, algunas corrientes, algunas iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica, entiende la justificación como un proceso. No lo vemos nosotros como un acto que ocurre en un momento. ¿Sí? Ellos dicen que a través de varios observancias de los sacramentos, uno está siendo cada vez más justificado. Pero el tiempo verbal del griego, hermanos, no apoya esa noción. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, cada día que pasa yo no estoy más casado, ¿verdad? O sea, yo estoy tan casado como el primer día que me casé. Y si tú eres justificado por Dios, estás tan justificado como el primer día que estuviste justificado. ¿Sí? No es algo progresivo. Y vemos, hermanos, aquí que Dios nos recuerda que Dios es santo. Nos recuerda que Dios es justo y nos dio su ley. Nosotros la quebrantamos. Y por eso necesitamos la justificación, que Dios nos declare justo. Pero dice el medio, justificados pues por la fe. Ya puso el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es la fe, mis amados? El autor de la carta de los Hebreos define la fe en términos de una convicción y una certeza. Todos nosotros conocemos Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, está definida en términos de una certeza de algo que aún no acontece y de una convicción de aquello que no puede ser percibido por nuestros sentidos físicos, amados hermanos. En el caso de la justificación, de la fe que nos ingresa al estado de justificación, hermanos, es una fe, una plena confianza que debe estar puesta en una persona, únicamente en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en Él, no lo hemos visto, no hemos visto a Jesús, pero creemos firmemente en Él. Él es nuestro único y suficiente Salvador. El punto de Pablo en esta expresión, hermanos, es que Dios es santo, es justo, le ha dado a la humanidad su santa y perfecta ley, sus mandamientos. La humanidad ha sido culpable de quebrantar esos mandamientos, pero Dios nos declara justos ante su presencia, a pesar de ser pecadores, y eso se da mediante la fe en Cristo. Es posible que tú, que eres pecador, seas declarado justo por Dios por medio de la fe. Ha habido acontecimientos, hermanos, en juicios que nos dejan un mal sabor de boca acerca de cómo se imparte la justicia. Hay un caso muy sonado aquí en México de una saxofonista oaxaqueña, quizá ustedes han escuchado la noticia, que fue agredida por un hombre con ácido. Al parecer hubo un autor intelectual y ha seguido el proceso. Pero ella en sus redes sociales, en fechas recientes, con mucha decepción del sistema de justicia en México, escribió lo siguiente: con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre.
escribió ella en sus redes sociales. Cuando alguien que ha violado la ley y que es culpable, un juez lo declara justo, ¿qué sentimientos quedan en nosotros, mis amados hermanos? De indignación. De que el juez no está para declarar justo a nadie, sino para aplicar la ley y para condenar al culpable. Pero en el caso de Dios, cuando nos justifica, hermanos, cuando Él justifica al pecador, se cumple su justicia. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nuestro pecado no queda impune. Fue imputado en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo fue sentado en ese banquillo. Fue culpado, fue juzgado, fue condenado y fue castigado por nuestros pecados. Y de esa manera, mis amados hermanos, Dios, al declararnos justos, no mancha su santidad, porque su justicia fue cumplida en la cruz de Cristo. Pero vayamos al siguiente punto, hermanos. Estamos ya en paz con la ley de Dios. Es decir, legalmente Dios nos ha declarado justos por la fe. Pero vean lo que dice la siguiente expresión. ¿Cuál es el primer resultado de ese estado de justificación? Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Ahora en la Biblia, hermanos, se habla de la paz en tres términos. Está la paz que podríamos llamar paz psicológica. Es decir, es un estado emocional de quietud, de tranquilidad. Y eso lo vemos cuando Jesús dijo en Juan 14:27. Si gustan ir conmigo a este pasaje. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué estaba pasando? Jesús estaba diciéndoles a sus apóstoles, yo me voy al Padre, ¿sí? No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Mi paz les dejo, mi paz os doy. Habla de una paz en términos emocionales, de esa quietud y tranquilidad que vence a la turbación del alma y del corazón, que vence incluso al miedo. La Biblia también habla de la paz en términos relacionales, hermanos. Ese es otro aspecto. Es decir, la paz entre seres humanos, en nuestras relaciones humanas. En Romanos 12:18, vayan conmigo, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Aquí está la palabra paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. Es decir, la Biblia habla de la paz en términos de tener paz entre nosotros. Pero aquí, en Romanos 5:1, hermanos, se habla de la paz con Dios. La paz con Dios. Y noten el tiempo ahora en el cual está expresado. Dice, tenemos. Romanos 5:1 dice, tenemos paz con Dios. ¿En qué tiempo, hermanos? Aquí y ahora. No es algo que esperamos tener en un futuro, sino que ya gozamos de esa reconciliación con nuestro Dios. Tenemos paz con Dios. Cuando Pablo habló de la enemistad que el hombre generó por su pecado con Dios, habló en dos aspectos. En Romanos 1:18, uno de los primeros versículos que vimos en esta serie, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, dos manifestaciones de la enemistad del hombre con Dios, la impiedad y la injusticia. La impiedad, hermanos, esta palabra que en griego es acebeia, podemos decir en términos muy prácticos que significa no hacer lo bueno o no tener afinidad hacia Dios positivamente. Y la injusticia, pues, es hacer lo malo, practicar el pecado, practicar cosas malas. Entonces, el ser humano no busca a Dios, no es afín a Dios, no ama a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No lo amamos. De hecho, nos alejamos de Él
Y decíamos al principio de esta predicación, alguien que es indiferente a Dios es un enemigo de Dios. Jesús lo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. No hay punto medio. No hay manera de que tú puedas estar en medio del camino ancho y del camino angosto. O estás con Dios o estás contra Dios, sencillamente. El hombre en su estado natural, mis amados, está en paz, pero solo con sus apetitos carnales. El hombre sin Cristo está en paz solamente con su carne. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:7 acerca de estos designios de la carne. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, el hombre está enemistado contra Dios y huye de Dios. Pero el hombre que está enemistado con Dios tiene problemas con Dios, pero Dios tiene problemas con él también. Es decir, Dios en su santidad está irado con el hombre que le ha declarado la guerra. El Salmo 7:11, Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. No nos gusta pensar así de Dios, hermanos, porque nos gusta pensar de Dios, de su misericordia, ¿verdad? De su amor, de su compasión. Y sí, la Biblia enfatiza mucho eso, que es grande en misericordia y amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios, hermano. Pero que no se nos olvide también este aspecto. Dios está enemistado con el hombre que se ha enemistado con él. Pero Dios, hermanos, decidió y decretó hacer las paces con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y es que el ministerio de Dios, el ministerio reconciliador de Dios, es un ministerio integral, porque a partir de que tú tienes paz con Dios, empieza también a construirse tu paz con otros hombres, con otros semejantes, y la paz con toda la creación de Dios. El punto de Pablo aquí, mis amados, con esta expresión de que tenemos paz para con Dios, es que gracias a ese nuevo estado legal correcto que tenemos al estar justificados delante de Dios, de que estamos en paz con la ley de Dios y sus mandamientos, ahora tenemos la reconciliación con el mismo ser de Dios, con la persona de Dios. Ha terminado toda enemistad. Se cuenta la historia de Benjamin Franklin, este hombre muy dotado por Dios en muchos aspectos, pero había una persona en la Asamblea Legislativa de Pensilvania que no le caía bien Benjamin Franklin. Y de hecho, era una persona que era intencionalmente hostil hacia él. El caso es que este señor había hablado varias veces en contra de Benjamin Franklin y pues esto era un problema debido a la fama y fortuna que tenía. Pero a Benjamín se le ocurrió un día una cosa, y lo que hizo para ganarse el favor de esta persona y romper esa enemistad, un día se atrevió a pedirle un libro muy raro de su biblioteca privada. Y esta petición fue recibida por este hombre, que no era muy afable con él, como un halago. O sea, porque le estaba comunicando de cierta forma que era alguien muy culto y que al pedirle este libro, pues se supone que Benjamin Franklin reconocía que era alguien con un buen acervo cultural. Y le prestó, accedió, le prestó el libro, y después de un tiempo, Benjamin Franklin se lo devolvió con una nota de agradecimiento. ¿Cuál fue el resultado de esto, mis amados? Que cuando se volvieron a ver,
no solamente este hombre que era hostil le dirigió la palabra, sino que iniciaron y comenzaron una amistad que duró hasta la muerte. Hermanos, si estos hombres y muchas otras enemistades se han podido resolver con acciones muy sencillas, ¿cómo es posible que nosotros, siendo el pueblo que creemos en un Dios reconciliador, nosotros no seamos capaces de tener un espíritu reconciliador en nuestras relaciones rotas con seres humanos? Piensa por un momento en aquellas relaciones que tienes rotas aquí, ya sea con un pariente, alguien de tu familia, alguna amistad o compañero de trabajo o alguna persona cristiana. Y que es una relación que tú sabes que se puede restaurar y que tú sabes que está mucho en tus manos el restaurar. Quizá tienes que perdonar algo, pues perdona ya. O quizá tengas que pedir perdón, pues decide en el nombre del Señor ponerte de pie e ir con esa persona y pedirle perdón. Es decir, no podemos creer en un Dios reconciliador que hizo todo para que tengamos paz con Él y que nosotros no tengamos un espíritu reconciliador, mis amados hermanos. Hay una contradicción muy grande en eso. No podemos decirles a los hombres y salir a predicar el evangelio y decir, como decía el apóstol Pablo, reconcíliense con Dios, cuando ellos no nos ven reconciliados con nuestro prójimo aquí en la tierra. Eso no puede ser, no puede existir. Pero vemos, y este es el último punto, hermanos. Termina el versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero enfatizar y dirigir su atención, hermanos, a la palabra nuestro. Esto habla de cercanía, pero también habla de pertenencia. Hermanos, quienes estamos justificados y quienes tenemos paz con Dios, ahora pertenecemos a Jesús. Somos de Él y Él es nuestro Señor. Esta frase, esta palabra, Señor, hermanos, establece la relación primordial que marca nuestra nueva vida en Cristo. Si nosotros pensamos y consideramos la relación que tenemos con Cristo, ahora podemos hablar en diferentes aspectos que la Biblia menciona. Por ejemplo, Jesús es nuestro Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro hermano, nuestro redentor. Pero si es nuestro redentor, es decir, quien nos compró, es nuestro Señor, nuestro dueño. Es muy difícil entenderlo ahora porque no hay esclavitud en la manera en que había en la antigüedad. Pero en épocas donde había esclavos, hermanos, esto se entendía muy claramente. Yo ya pertenezco a alguien. Todo mi tiempo, mi vida, mi familia, mi ropa, mi tiempo, mi trabajo, todo le pertenece a mi amo. Yo ya no tengo voluntad. Mi voluntad la compró mi amo. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando dice nuestro Señor Jesucristo. Es esa relación de señorío, hermanos, lo que marca diferencia en nuestras vidas. Cristo, mis amados hermanos, nos liberta del pecado. Antes teníamos un amo, un Señor. Servíamos al pecado y estábamos a las órdenes de nuestro antiguo amo. Pero cuando Cristo nos redime, Él no nos redime para simplemente dejarnos nuevamente en libertad. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros siguiéramos sin amo? Pues desde hace mucho ya hubiéramos regresado con nuestro amo anterior. Pero Él nos redime y en ese momento nos hace suyos para ahora servirle a Él. Ahora servirle a Él. El punto aquí es que somos justificados por la fe en Cristo y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es Cristo quien nos introduce en esta nueva
realidad a través de la fe. Evidencias muy claras, muy objetivas, de que si están presentes en tu vida, tú puedes estar seguro de que Cristo es tu Señor. Porque todos aquí, si yo les pregunto, ¿quién de ustedes, Cristo es su Señor? Yo creo que vamos a decir todos amén, ¿verdad? Amén. Que a ver, ¿quién es de aquí Cristo es su Señor? Amén, amén. Evidencias de que Cristo realmente es tu Señor. Primero, amas a Dios. Dios no te es indiferente. Realmente hay una afinidad por Dios. Y ese amor lo expresas en una búsqueda constante de Dios. Otra evidencia, practicas la oración personal. ¿Se acuerdan cuando Ananías recibió esta revelación de Dios? Y le dijo, ve con Saulo, porque aquí él ora. La oración, hermanos. Si tú practicas la oración personal, quiere decir que amas a Dios y te agrada y disfrutas estar en comunión con Él. No necesitas que sea la hora de la comida para orar, ¿verdad? Como dice Rubén Sotelo en una canción, si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? ¿Verdad? No, no, eso no aplica al verdadero cristiano. El cristiano es una persona de oración. Te alimentas con su palabra, tienes un contacto estrecho con la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque amas a Dios y estás buscando su voluntad a través del contacto con su palabra. Otra evidencia, amas a tus hermanos en Cristo. Lo que les pasa a tus hermanos en Cristo no te es indiferente. Disfrutas la comunión con los hermanos y eso lo expresas en congregarte, en reunirte, en llamarles, en ver cómo están. Si sabes que alguien está enfermo, pasando por una tribulación, estás en contacto. Ahora se ha dado mucho y el COVID vino a acentuar esto todavía más, hermanos. Los cristianos, seguramente ustedes tienen parientes o familiares así, que dicen, no, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia vas? No, a ninguna. Pero soy cristiano y veo videos en YouTube y oigo a tal predicador y veo sus predicaciones. ¿Conocen a gente así, hermanos? Bueno, pues eso no es una evidencia de que tú realmente estés en contacto en comunión con el pueblo de Dios, porque ese predicador que ves en YouTube, ese no te va a exhortar, ese no ora por ti, ese predicador no está preocupado por tu bienestar espiritual. Él tiene su iglesia y tiene las almas que Dios le encomendó a él, pero así que chiste, bueno, tú no rindes cuentas a nadie, ¿no? O sea, si tu vida no estás en comunión con nada, o sea, ¿cómo puedes decir que eres cristiano si nada más oyes sermones en YouTube? Eso no es, así no diseñó Dios la vida cristiana, te estás engañando a ti mismo, ¿sí? Así que la vida cristiana fue diseñada por Dios para ser vivida en comunidad. Y qué bendición que así sea, hermanos. Así que si tú estás oyéndonos a distancia, bienvenido, nos encanta que te conectes, pero nos encantaría mucho más un día verte aquí en lo presencial. Y qué bendición. Y te animo y te exhorto, si estás en la distancia, asume el riesgo con valor de vivir la vida cristiana en comunidad. Porque sí representa un riesgo, porque nadie quiere ser lastimado, las relaciones, siempre hay situaciones difíciles, pero ¿qué? Pero ese riesgo vale la pena correr, porque es peor el aislamiento, hermanos. Bien, otra evidencia, sirves a tus hermanos en Cristo, disfrutas congregarte, compartes tu fe con otras personas, tienes pasión por las almas perdidas, tienes pasión por los pueblos no alcanzados. Solamente un verdadero cristiano, alguien que está en paz con Dios y que Cristo es su Señor, puede tener esa pasión por las almas. Y además, una última y muy importante, además, anhelas la santificación personal en tu vida. Es decir, eres intencional en vivir santamente delante de Dios y delante de los hombres. Si estas cosas que yo he enlistado están presentes en tu vida, Cristo es tu Señor. Cristo es tu Señor y puedes estar seguro de que estás en paz con Dios, de que has sido justificado por Dios. Pero si no está presente esto en tu vida, hermanos, bueno, amigo, te animo
delante de Dios a que acudas hoy a Cristo Jesús. Él vivió y murió por ti. Y Él te llama y te dice, ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Solamente en Cristo está la paz con Dios. Deja de ser enemigo de Dios. Deja de estar enojado con Dios. Quizá tú te enojaste con Dios porque se llevó un familiar a quien tú amabas mucho. Quizá tú te enojaste con Dios porque permitió que te diagnosticaran una enfermedad muy dolorosa o pasaste por una crisis relacional muy fuerte. No sé cuál sea el motivo por el cual tú sientas enojo y alejamiento de Dios, pero déjame decirte, dura cosa es estar enojado con Dios, porque más dolor vendrá a tu vida. Si Cristo no es tu Señor, déjame decirte, nada bueno te espera para el futuro, en esta tierra y sobre todo en el más allá. Ven a Cristo hoy. Oremos. Padre, gracias te damos, porque justificados por la fe, tenemos paz para contigo, Señor. Gracias te damos, porque lo has hecho posible a través de tu Hijo Jesucristo. Estamos en paz con tu ley. Estamos en paz con tu persona, Señor. Y ahora, Cristo es nuestro Señor. Y vivimos en la esfera de tu reino. Gracias, Padre, porque esa nueva condición nunca terminará y trascenderá la esfera de esta vida. Si alguien no te conoce, Padre, ruego en esta hora que tu Espíritu Santo encamine sus pies, toque su corazón y que el día de hoy se entregue a ti, Señor. Quien sea que sea esta persona que nos esté escuchando, Padre, que hoy sea guiado por tu Espíritu Santo a tomar la decisión de reconciliarse contigo, poniendo su fe solo en Cristo Jesús. En tus manos ponemos el resultado de esta exposición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, pasemos ahora al tiempo de la cena del Señor. Les invito a mis amados hermanos diáconos que pasen a auxiliarme. La cena del Señor es una institución, una de las dos ordenanzas que dejó el Señor a su iglesia. La practicamos en memoria de Cristo, recordando y proclamando su muerte al mundo. Los elementos nos recuerdan simbólicamente su sangre derramada y su cuerpo herido, hermanos. Y creemos que su constitución física y química de ellos no cambia en esta ceremonia, en este acto, pero su valor simbólico permanece y es real. La iglesia, al participar de la copa, está refrendando su compromiso con el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Así que es una proclamación colectiva que la iglesia hace, pública, además, de fe en Cristo. Les invito, pues, a aquellos hermanos miembros de la iglesia que han propuesto en su corazón participar, que a un momento daré las indicaciones, pero si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, quizá estás interesado en temas de la iglesia, pero tu vida no le pertenece a Jesús como lo hemos predicado hoy. Simplemente observa con respeto a esta ceremonia, ahí desde tu lugar sentado, pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y has dado testimonio mediante el bautismo de tu fe en Cristo, estás invitado a unirte en esta celebración y en esta proclamación que hacemos. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11. Voy a dar lectura a los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigo leyendo el 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os unís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os unáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hay una advertencia que vemos aquí en este pasaje, hermanos, y que muchas veces se ha malentendido. No es una invitación a que si tú eres cristiano te abstengas de participar de la cena del Señor. Quizá tuviste una mal mañana, un mal momento, o quizá hay cosas que tú dices, ay, me enojé en la mañana y creo que no estoy listo para participar de la cena del Señor. Esta advertencia no es para que te abstengas, es para que ahorita, en este momento, confieses tu pecado. Confieses, le pida perdón al Señor. Tomes la decisión de dejar aquello que te impidió y participes, te sumes a la celebración. No dejes de participar de la cena del Señor. Pero si tú estás viviendo una vida doble a espaldas de la iglesia y quizá tu conducta, tú sabes que no es correcta y tu testimonio cristiano no está siendo correcto, quizá nadie aquí sabemos, creo que sí participar te haría acreedor de un juicio, porque estás haciéndolo de una forma indigna. Por lo tanto, te animamos también a que te arrepientas de tu pecado en el nombre del Señor y arregles las cosas lo más pronto posible. Pero si no es el caso, adelante, hermanos. El Señor nos invita a participar de esta ceremonia en este momento. Voy a hacer una oración. Voy a pedir a mis hermanos que han propuesto en su corazón participar, ponerse sobre sus pies y voy a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque nos invitas a tu mesa. Señor, qué honor después de ser pecadores, de haber sido tus enemigos, Padre. Ahora tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, Señor, sino que nos has adoptado como tus hijos. Nos has hecho tu pueblo, tu iglesia, el pueblo del nuevo pacto. Y ahora, Señor, con esta conmemoración, te queremos decir como iglesia, gracias, Padre, por el pacto que has hecho con nosotros. Un pacto de misericordia, de gracia, en donde tú entregaste en sacrificio a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Su sangre bendita e inmaculada fue derramada. Su cuerpo perfecto fue herido. Él es el Cordero tuyo que presentaste en sacrificio, Señor, por nosotros. Gracias te damos por esa obra, Señor. Y ahora nos presentamos delante de ti, Señor, en adoración y en gratitud por ese acto de amor perfecto, inmerecido, Señor. Queremos serte fieles. Queremos honrarte en nuestras vidas como individuos y como iglesia, Señor. Y queremos proclamar al mundo que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Ayúdanos como iglesia a vivir bajo la luz de este nuevo pacto y de la comunión con el cuerpo herido de Cristo y con la sangre derramada de tu Hijo, Señor. Esto nos recuerda también que muy pronto ya viene el día, Señor, en que participaremos de esta cena en tu presencia, en tu reino. Gracias te damos, Padre. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por el pan. Gracias por el fruto de la vida. Bendícelo, Señor. Bendice este acto en Cristo Jesús. Amén. Pido a mis hermanos diáconos que repartan los elementos a la iglesia, mientras con atención leemos este pasaje de Isaías que nos recuerda de forma profética los sacrificios de nuestro Señor. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya visto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado